La doctora Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, a propósito de realizar un somero análisis de la situación de los derechos de la mujer en el Ecuador de hoy. Doctora, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo fraterno a todas las mujeres de mi país por el día que hoy celebramos. Doctora, en la Constitución de Montecristi, ¿qué avances importantes se registran en cuanto a derechos de las mujeres? Primero decir que los derechos de las mujeres han venido siendo una lucha por años y ciertamente en la Constitución de Montecristi se vieron reflejados algunos de los derechos específicamente sexuales, reproductivos y derechos de familia. Sin embargo, me parece que la discusión debería ir más allá, es decir, en qué medida estos derechos que fueron consagrados de alguna manera en Montecristi están siendo operativizados y están siendo parte de las políticas públicas. Adicionalmente, yo creo que es importante también recalcar que en tema de representación política, los derechos de las mujeres han ido de alguna manera en avance, puesto que las leyes y la normativa, inclusive electoral actualmente, establece una obligatoriedad de un porcentaje de representación de las mujeres. Sin embargo, yo siempre insisto también que en ese tema habría que analizar si es que las mujeres del momento que llegan a espacios de poder siguen manteniendo los principios fundamentales de defensa de los derechos de las mujeres y logran realmente insertar en la agenda política y pública los derechos y la discusión sobre los derechos de las mujeres, o si más bien todavía queda una agenda por cumplir. Bueno, ya vamos a ir viendo esos aspectos. Ahora, todas las constituciones tienen una parte dogmática o declarativa de principios y otra orgánica para el cumplimiento de esos principios. En la parte orgánica del cumplimiento es vital el sistema judicial. ¿Se asegura de verdad el cumplimiento de los principios que se declaran? ¿El sistema de protección que existe es realmente funcional o por el momento es gran parte declarativo nada más? Yo creo que como estamos en un proceso de instalación y de reestructuración de justicia, podríamos decir que todavía los principios que han sido establecidos, como usted bien dice, en el tema declarativo, no están siendo efectivamente puestos en marcha. Y le voy a dar, por ejemplo, un ejemplo claro. Actualmente con las últimas reformas se establecen que las tenencias políticas en cantones ahora pasan a ser, por ejemplo, juzgados de paz, retirándose a los jueces de paz la potestad de administrar temas de violencia doméstica, con lo cual esa situación específica va a ser en la práctica un retroceso o un problema para las mujeres campesinas que antes encontraban en las tenencias políticas una respuesta legal de acceso a justicia cuando sufrían violencia doméstica. Y así podríamos ir hablando en los otros casos también. Estamos viendo, por ejemplo, que en los temas de alimentos sigue siendo un tema que todavía es lento, que todavía no es efectivo y por lo tanto los derechos de las mujeres madres en este punto que acceden o pretenden acceder a la justicia de juzgados de familia todavía no tienen ese acceso garantizado. Por lo tanto, hay que hacer todavía en temas de políticas públicas respecto a lo que usted menciona en el tema de justicia puntualmente. Ahora, en lo que concierne a la participación de las mujeres en los cargos de decisión política, veamos primero la función ejecutiva. ¿Cuál es la situación actualmente? Yo creo que desde un análisis objetivo, Alfredo, sí deberíamos decir que quizá en este régimen ha sido el régimen donde mayor cantidad de mujeres han tenido participación en ministerios y en subsecretarías, en espacios de poder. Sin embargo, yo creo que una cosa es el tema cuantitativo de cuántas mujeres están participando y otro el tema cualitativo, porque también vuelvo, para ilustrar lo que estoy hablando, a citar un ejemplo lamentable que tuvimos que ver hace unos meses atrás, cuando desde el Ejecutivo hubo un pronunciamiento lesivo y un pronunciamiento bastante descalificador hacia las mujeres de la Asamblea y en ese momento, por ejemplo, en lugar de haberse esperado que la cantidad de mujeres que forman parte del régimen pleguen hacia el discurso de protección de los derechos y el respeto de las mujeres, más bien lo que se plegó fue al discurso, apuntalar el discurso desde el poder, de alguna manera pues haciendo ver que cuando la mujer de alguna manera llega a un puesto de decisión puede dejar a un lado los derechos, la defensa de los derechos de las mujeres y más bien empieza a defender sus propios intereses, con lo cual es un indicador de alguna manera que cualitativamente hay trabajo que hacer allí y hay que fomentar y reforzar también a las mujeres que están en poder, en espacios de poder y espacios de decisión para que permanentemente defiendan y sean representantes y defensoras de los derechos de género. En los cargos de elección popular, asamblea y gobiernos autónomos descentralizados, lo importante es lograr la paridad que está proclamada y eso todavía está lejos. ¿Cuál es la situación y cómo se podría lograr esa paridad?
tal vez con un sistema de distritos binominales de un hombre y una mujer. ¿Cuál es la situación al respecto? Si bien es cierto el tema de la paridad, como usted menciona, es algo nuevo y que se está tratando de llegar hacia allá, en la práctica todavía no es una realidad. Y yo creo que eso tiene dos aristas. Por un lado, una arista técnica y legal, desde cómo está reestructurada la norma electoral, y por otro lado también de un tema cultural. Es decir, hay que dar el salto cualitativo pensando de que las mujeres tienen también el derecho y tienen hay que darles la oportunidad de tener espacios de decisión dentro de los partidos políticos, que no se siga mirando a las mujeres como una persona para rellenar una lista por cumplir un número. Es decir, si hacen un concurso de 10 debería haber 5 mujeres y con eso ya se cumple, digamos, el compromiso de tener una cuota política representativa de mujeres, cuando realmente lo que se debería tratar es de relevar la importancia que las mujeres preparadas pueden tener y pueden marcar la diferencia en los puestos públicos y en los puestos también de elección popular. Más aún, sería importante, por ejemplo, que empecemos a ver mujeres dirigiendo partidos políticos y que se le dé dentro de los partidos políticos poderes de decisión importantes, una dirección, una subdirección y tal vez responsabilidades que yo creo que podrían llevarse muy bien por parte de las mujeres. Ahora, esto de la alternancia en las listas de candidatos, ¿no sería mejor reemplazarlo? Por eso yo me refería a los distritos binominales, que en otros países se lo ha hecho con otras funciones, es dirigido en el aspecto político de representación, por ejemplo, de derechas e izquierdas. Pero aquí, por ejemplo, se podría resultar una medida muy positiva. Definitivamente, a la luz del ejemplo de otros países, yo creo que este sistema binominal que usted comenta es más justo y promueve de alguna manera la participación más equitativa de las mujeres. Esa sería, por ejemplo, un tema interesante que el grupo de mujeres podría tratar de llevar hacia la Asamblea para promover una reforma en ese sentido y lograr una toma en cuenta, que sean tomados en cuenta las mujeres de mejor manera y manera más equitativa en procesos electorales. En las otras funciones del Estado, donde encontramos organismos colegiados, además de la regresión que se dio a raíz del referéndum del año pasado, en que se reformó el artículo 179 de la Constitución y se eliminó la paridad en el Consejo de la Judicatura que estaba en la redacción anterior, ¿cuál es la situación y cómo incide el sistema de concurso en estos consejos de la Judicatura, de participación, cortes, etcétera? ¿Cuál es esa situación? Me parece que el hecho de eliminar el tema de la paridad no solamente afecta el derecho legítimo de las mujeres a tener un espacio de reconocimiento, un espacio de participación, sino que por otro lado también lesiona el concurso en general. Estamos hablando que tenemos una constitución política y más bien un proceso político que ha llamado a la participación equitativa de hombres y mujeres. Acordémonos que cuando la constitución fue construida en Montecristi, los grupos de mujeres estuvieron presentes con sus luchas de años y lograron que ciertos derechos fueran incluidos en la Constitución y uno de esos derechos fue la paridad. Por lo tanto, yo creo que esas iniciativas que fueron plasmadas en la Constitución tienen que respetarse de siempre, no solamente en algunos y pocos concursos, sino en todos los concursos y más aún en temas fundamentales como por ejemplo el tema de reestructuración de justicia, que como todos sabemos es un tema que en los últimos meses nos ha tomado mucha atención y preocupa definitivamente a la ciudadanía en general. Allí era donde más era necesario que el tema de paridad se ha tomado en cuenta y que asegure aún más, hablando del sistema de justicia, la representación equitativa de mujeres y de género sobre todo, como una señal de voluntad política de abrazar la inclusión de las mujeres en estos procesos tan importantes. El asunto es que los derechos de las mujeres es un derecho humano, o sea, ese tipo de derechos que está por encima de partidismo, de derechas, de izquierdas, alianzas país, MPD, etcétera. Y en ese tipo de casos, como este, por ejemplo, de que no se cumple con la paridad, más bien debería haber una alianza de todas las mujeres para lograr que eso se concrete. Esa sería la idea, realmente. Definitivamente las alianzas faltan, Alfredo, pero adicionalmente yo quisiera decir algo más allá, que yo creo que equivocadamente la ciudadanía y en general se está pensando cuando se habla de género o de derechos de mujeres, se habla solamente de violencia física. Y yo creo que todavía estamos pasando o estamos viviendo problemas de violencia de otro tipo que no necesariamente está centrada en la violencia doméstica. Hay violencia psicológica, hay violencia sexual, hay violencia económica, hay temas pendientes de resolución que yo creo que a través de una alianza, como usted menciona, de los
grupos de mujeres, se podía tratar de posicionar los temas que son urgentes. Por ejemplo, yo leí hace poco el nivel alto de embarazos en adolescentes que todavía existe. Ese es un tema con respecto a la salud reproductiva que yo creo que es importante e imperioso tomar en cuenta. Y los otros temas de inclusión laboral, ¿qué pasa con las afiliaciones al IES que se ofreció de las damas de casa, por ejemplo? ¿Qué pasa con los temas de instauración del femicidio como una característica especial en el homicidio y el asesinato, que parece a mí que se ha dejado de lado, y otros temas que yo creo que hace falta posicionar en la agenda política actual? Y yo creo que en ese punto los movimientos de mujeres son muy claves para poder posicionar en la agenda y presionar a que estos temas sean tratados por los gobiernos de turno. Finalmente, un factor muy importante. ¿Cuál es la participación de las mujeres en la economía nacional? En el tema de la economía nacional, yo creo que podríamos hacer un análisis macro desde lo pequeño hasta lo grande. Ustedes saben que en países como los nuestros, con altos niveles de pobreza todavía, la mujer representa un papel o juega un rol importantísimo en la economía de los hogares. Por poner un ejemplo, en un país donde la migración es bastante alta, se sabe y se conoce que las mujeres que quedan a cargo realmente de sus hijos, cuando sus hombres salen o sus hijos varones salen afuera por efecto de la migración, son las mujeres. Y son mujeres que no tienen una edad específica, son mujeres desde adolescentes como hermanas que se hacen cargo de sus hermanos, esposas e inclusive madres y abuelas que pasan a ser cabeza de familia. Esto trasladado, por ejemplo, en grupos minoritarios como afrodescendientes y mujeres indígenas, también se da igual. Son mujeres lideresas que lideran su familia y llevan adelante la economía del hogar sin ninguna instrucción muchas veces. Y en los otros campos económicos ya de mujeres que tienen más acceso a la instrucción, a una mejor instrucción, todavía creemos nosotros que, por ejemplo, en temas de acceso a espacios laborales, las mujeres tienen muchos problemas todavía a acceder a espacios de poder importante. Y en temas, por ejemplo, de salarios, es fácil ver las estadísticas en donde los salarios, por ejemplo, de las mujeres siempre son menores en relación a los salarios de los hombres, cuando realmente muchas veces las mujeres desempeñan doble papel, un papel laboral dentro de sus oficinas y sus trabajos formales y un papel también laboral dentro de su casa como jefes de familia. En todo caso se ha avanzado, pero hay mucho todavía que hacer, doctora. Todavía, Alfredo. Su participación en Contacto Directo. Muchas gracias por invitarme. Igual, gracias. A Steffi. Son las 7:18 de la mañana, en instantes. María del Pilar Cornejo.